Hoy en CNE de Escucha tenemos un invitado, un joven invitado, pero muy emprendedor. Tenemos con nosotros a Iván Skilsen. Es ministro de Panamá o director de la ATP, Autoridad Turística de Panamá, para los cargos internos. Iván no solamente es joven y emprendedor porque a los 39 años es ministro de Turismo de un importantísimo país en Centroamérica y también en todo el continente iberoamericano, puesto que de él dependen gran parte de las conexiones a través de Copa para ser un hub y el hub de las Américas, que es una de las preguntas fundamentales que tiene nuestra interrupción. Pero no podemos dejar esto solamente con que Iván Skilsen es un joven emprendedor o joven ministro. Antes de los 30 años, él dirigía y fue uno de los fundadores y propietario de un proyecto hotelero importantísimo en el centro del país. Se llamaba Cubitá. Hace ya unos cuantos años que nosotros le conocimos y tuvimos una relación con él en aquellas provincias centrales de Panamá, que en aquel momento estaban bastante olvidadas y que empresarios como él consiguieron que vayan teniendo cada día más fuerza y más, digamos, turismo incluso interno. Ya no solamente internacional, sino que vayan conociendo los panameños su propio país, que siendo un país con 3 millones de habitantes aproximadamente, tiene, sin embargo, unas grandísimas oportunidades, tanto para el turismo como para la cultura. Así que, sin más preámbulos, Iván, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todo el público que nos acompaña. A mí es un honor acompañarte, José Carlos, en esta entrevista. Efectivamente, ya nos conocemos hace unos años y hemos estado en contacto los últimos meses, desde que asumí esta responsabilidad el 1 de julio del año pasado, 2019, y más recientemente nos encontramos pues en Madrid, en Fitur, justo antes de que estallara esta increíble experiencia que estamos viviendo todos, que creo que ninguno nos imaginamos que íbamos a estar pocos meses después confrontando una situación donde casi todos los países del mundo están con sus fronteras cerradas y donde realmente la OMT está proyectando una reducción entre 60 y 80% entre la cantidad de turistas que circulen en el mundo este año, ¿verdad? Así que es una circunstancia sin precedentes. Sin embargo, estamos listos aquí para trabajar, para enfrentarnos a esta batalla de la mano con el sector privado. Como bien dijiste, provengo de donde provengo, como bien dijiste antes. Así que realmente no queda otra que arremangarse esas mangas y entrar a trabajar de lleno para buscar cómo salir de esta situación, ¿no? Hay 3 puntos, yo creo que muy importantes para tratar en el día de hoy. Independientemente de Panamá como hub de las Américas, como llave, y en este momento de la pandemia, uno de los elementos más importantes para que pueda mantenerse la sanidad y la no propagación de la pandemia en los países de Iberoamérica. Si Panamá no funciona como hub, es muy difícil, y Copa no funciona como línea aérea, es muy difícil que haya un tráfico entre todos los países de Iberoamérica, puesto que una importantísima cantidad de vuelos surgen o pasan a través de Panamá y sobre todo en Centroamérica. Por lo tanto, ¿qué medidas son las que va a tomar Panamá para que su aeropuerto pueda seguir siendo un aeropuerto de control y con qué tipo de autoridades está en contacto? Autoridades mundiales, me imagino, me refiero, para que esa llave se abra solamente como sea buena o como puede ser buena para toda Iberoamérica. Claro que sí, definitivamente que conocemos el rol que jugamos como país. Es un rol que definitivamente nos coloca en una posición de liderazgo en Latinoamérica. Pre-COVID éramos el país con más, digamos, líneas aéreas o conexiones de vuelo en toda la región. Por lo tanto, esperamos que así sea post-COVID también, ¿verdad? Una vez se vayan reactivando las líneas con sus operaciones, que sabemos que también la tienen muy difícil y posiblemente algunas no sobrevivirán. Este tema se va a ir definiendo, ¿verdad? Copa, por ejemplo, tiene la suerte de tener, o no es suerte realmente, es producto de su trabajo profesional
y su éxito por muchos años, están tal vez esta vez una de las líneas aéreas más preparadas para afrontar esta pandemia financieramente hablando, y se están haciendo los ajustes necesarios. Pero hablando en concreto en cuanto a la parte de salud, podemos decir que el aeropuerto internacional de Tocumen, que es el aeropuerto, como decían, que antes de la pandemia era el más conectado de la región, se ha estado trabajando de la mano con las líneas aéreas, con la IATA, como entidad internacional encargada, enfocada de aviación, y también con la Organización Mundial de Salud para la implementación de protocolos y procedimientos de bioseguridad para asegurar que dentro de esa posición de liderazgo que tenemos como el punto de mayor tránsito, como aeropuerto de mayor tránsito en la región, podamos transmitirle esa confianza y esa seguridad a los viajeros. Nuestro Ministerio de Salud incluso ha sido reconocido por la ONU, por la OMS, por el manejo profesional que le ha dado a la presente pandemia, la manera proactiva en la cual se ha manejado el tema, la manera transparente también como se ha estado informando de todos los casos. Y también en Panamá tenemos históricamente la presencia del Instituto Gorgas, que se fundó después de la época de la construcción del canal, donde Panamá ya ha tenido una historia con temas epidemiológicos, ya que para ese tiempo, si recordamos las lecciones de historia, para la construcción del canal y la construcción del primer ferrocarril interoceánico del mundo, aquí murieron decenas de miles de personas producto de enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla y otros. Entonces, cuando llegaron estos investigadores, después se fundó un instituto que se llamaba Gorgas, que hoy en día es un brazo muy fuerte en Panamá a nivel de investigación científica y que está complementando el trabajo de nuestro Ministerio de Salud. Así que, regresando a la pregunta, tenemos los estándares de la IATA que quieren asegurar esa integración entre aeropuertos para que no tengan diferentes medidas entre un aeropuerto y otro. Tenemos la OMS, bajo cuyos lineamientos estamos operando nuestro Ministerio de Salud, y por otro lado tenemos el apoyo y el soporte de este Instituto Gorgas, que es una entidad única en la región. Sin embargo, Panamá en este momento tiene una cifra de infectados importante, con una mortalidad grande. Un país pequeño con 3 millones de habitantes, en el día de ayer se decretaron 110 infectados y lleváis casi 300 muertos, 289 o 290 muertos aproximadamente. Esto puede incitar a que estas medidas que teníais de apertura del aeropuerto para el día 22 puedan quedar postergadas a más adelante. Siempre se está revisando todo en base a las circunstancias, ¿verdad? El plan de nuestro gobierno es reabrir la economía en 6 bloques, en 6 etapas. Estamos en la primera etapa, donde estamos operando comercio electrónico y otras áreas que se han considerado las de menor riesgo y mayor impacto en la economía. Y el aeropuerto será abierto cuando las condiciones lo permitan. En este momento la fecha establecida es el 22 de junio. Estaba el 22 de mayo y se extendió al 22 de junio. Y Copa ha anunciado que iniciaría operaciones el 1 de julio o iniciaría en julio, es lo que ha comunicado, ¿no? Esto, como repito, está sujeto siempre a la evolución de los indicadores que están a cargo de los científicos de nuestro Ministerio de Salud y el resto del apoyo científico que se está dando. Y sí debo decir que a pesar de que tenemos algunos casos más, o digamos que per cápita tenemos tal vez más casos que otros países de la región, también puedo decir que en parte se debe a que tal vez recibimos primero la influencia del virus, debido a que somos un hub y digamos que ya ahora hemos desarrollado una experiencia para ese manejo, nos hemos mantenido estables y ahora la idea es reforzar con protocolos de bioseguridad en la medida que se vayan abriendo los negocios. También el país está desarrollando una certificación que permite también dar esa seguridad al cliente y al consumidor, ¿verdad? Lo otro que también creo que destaca es que no creo que todos los países puedan decir con la misma seguridad que ha sido 100% transparente. Nosotros, por la seriedad y el profesionalismo con el que se ha manejado el caso, con el cual nos ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, esa misma seriedad le hemos llevado a
a una transparencia de comunicar claramente la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos que lamentablemente se han dado en este caso, ¿no? Así que yo creo que todo se basa en, estamos ante un nuevo mundo, una nueva realidad donde los países del mundo nos va a tocar reabrir nuestras economías con la mayor responsabilidad en el manejo en cuanto a protocolos, y nos va a tocar convivir con el virus por un tiempo hasta que realmente se encuentre una vacuna, se encuentre algún tipo de tratamiento que le dé mayor seguridad, que nos dé mayor seguridad a todos, ¿verdad? Así que dentro de esa situación, puedo mencionar que, bueno, de 100 casos, hoy en día, dentro de las cantidades de casos que se están viendo a nivel mundial, no es mucho y ha ido decreciendo, gracias a Dios. Así que la idea es, repito, manejarnos en la reapertura, monitoreando los indicadores y solo haciéndolo cuando podamos dar esa seguridad a la economía y a los visitantes del futuro cuando ya sea ahora para turistas y visitantes de afuera. Yo creo que hemos estado conversando sobre lo que está pasando en el presente, pero el presente es construir el futuro y el futuro es basarse también en el pasado. O sea, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en el gobierno que el señor Cortizo, el presidente Cortizo, accedió también el 1 de julio, ¿no?, del año pasado, o el julio del año pasado. Una de ellas es que, en julio, ¿verdad? Una de ellas es que, de forma importante, el turismo había decaído en el gobierno anterior del presidente Varela de forma crítica y dramática, con un sector deprimido, unas tarifas por los suelos y una desocupación altísima. Nosotros entendemos, por nuestras cifras, que en los últimos 20 meses antes de que su gobierno llegase al poder, se habían perdido más de 40.000 empleos y que la ocupación hotelera había caído por debajo del 45%. ¿Esto es así? Es así. Lamentablemente, yo siempre digo que nosotros en este país hemos sido en unos casos víctimas de nuestro propio éxito, ya que Panamá, al tener el canal de Panamá, al hacer tal vez uno de los centros de negocios más importantes de Latinoamérica, si no el más importante, ser conocida como la capital de los rascacielos de la región, y otros elementos en la banca también. Nuestra banca históricamente ha sido muy fuerte y un elemento importante en la economía. Al tener estos factores de éxito, a veces nuestras grandes mentes se han enfocado en estos grandes ejes de la economía, y el turismo no había recibido la atención necesaria, teniendo tantos recursos y tantos atractivos turísticos interesantísimos y muy diversos, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dicen científicos que han documentado la riqueza y la diversidad que tiene Panamá, no la tienen otros países. De eso podremos hablar si quieres. Entonces, habiendo dicho esto, nos enfrentábamos a una situación donde por los últimos 7 años el país se ha venido viendo una desaceleración en el sector, una caída paulatina en la ocupación hotelera, como dijiste, ya por debajo del 45%, cuando inició, o hace 10, 12 años atrás, teníamos una ocupación de hasta el 70%. Y por supuesto también el descenso o el estancamiento en la llegada de visitantes. Así que todo esto es una situación que se venía afectando la industria. Recién asumimos las funciones el 1 de julio y ahora, por supuesto, le sumamos a esto la cereza en el pastel, la experiencia que estamos viviendo en la presente pandemia, ¿verdad? Así que realmente nos toca reconstruir de cero, y para eso estamos trabajando de manera muy fuerte en un plan maestro de turismo sostenible de cara al 2025, donde finalmente queremos mostrar al mundo esos atractivos para mostrar que Panamá realmente va a ser considerado el secreto mejor guardado, porque vamos a mostrar una faceta que sabemos que el mundo no ha visto y que sabemos que el visitante del siglo XXI, sobre todo pensando en el viajero de hoy y el viajero del mañana, el tipo de atractivos van a estar realmente fascinados cuando salgamos a la luz con lo que podemos mostrar. Me gustaría hablar mucho, pero en estas entrevistas, en estos coloquios, yo creo que eres tú el personaje que tienes que darnos todos los focos. Sabes que amamos Panamá y, por lo tanto, incluso desde el Grupo Excelencias, Panamá ha tenido muchos premios
por toda esa evolución desde 2 gobiernos atrás. Realmente fueron las iniciativas impresionantes como los taxis, el metro y todas las cosas que se hicieron para facilitar la buena comunicación que hubo en Panamá y que ganó en 4 años lo que casi en 20 años no se había hecho. Ahora, con vosotros, que empezabais con un plan de reconversión 2025 realmente impresionante, yo me quedé sorprendido cuando Héctor, cuando os montaron a través del consultor que tenéis, que había sido evidentemente uno de los hombres más importantes en la OMT durante muchos años, y hoy os hizo recuperar todos esos planes que gobiernos anteriores no habían puesto en marcha y sin embargo habían pagado. Y fue por lo que recibisteis el Premio Excelencias este año 2019-2020. Me gustaría que nos hablases de estos planes, de cómo se busca el turismo interior y a su vez cómo se crea PromTour y cómo PromTour, que no había tenido funcionamiento, este año lo ha tenido. Y una pregunta sobre esto. ¿Habéis cambiado o se ha cambiado a la gerente de PromTour? Viviola Pitti dejó de estar hace unos días como presidenta o como gerente de PromTour y ha sido sustituido por Juan Manuel Enríquez. 2 personas que vienen del sector turismo. ¿Esto va a tener que ver también con toda la promoción internacional del país? Seguro que sí, seguro que sí. Tal vez te cuento un poco primero de esa estrategia que tal vez ya sugerí que quería compartir sobre qué cara vamos a estar mostrando de Panamá. Te puedo hablar de nuestra estrategia de posicionamiento que estamos adoptando ya en los avances del Plan Maestro. Te puedo hablar de que queremos mostrar cómo Panamá ha sido un pequeño país que cambió el planeta cuando emergió. ¿En qué sentido Panamá? Nosotros tenemos un museo que se llama el Biomuseo, que fue diseñado por Frank Gehry, el mismo que diseñó el Guggenheim en Bilbao. Y ese museo cuenta la historia de que Panamá fue el último trozo de tierra que emergió de los océanos para conectar el continente. Cuando conectó el continente creamos 2 océanos, porque antes era un solo océano, cambiaron las corrientes del planeta y cambió el clima del planeta. Toda esa historia la cuenta el Biomuseo. También en ese momento se crea un puente terrestre, un puente biológico, conectando la biodiversidad de Sudamérica y de Norteamérica, y de esta manera realmente concentrando así en Panamá una riquísima biodiversidad que hoy en día puede venir a apreciar al visitante. Entonces, teniendo este efecto de contar la historia de Panamá como el país que cambió el planeta, luego tenemos toda la historia que podemos contar de Panamá como país de tránsito, como un hub natural. No solo tenemos el hub hoy en día de aeropuerto, tenemos un canal. Antes el camino de cruces y el camino real era un canal seco antes de que se construyera el canal durante la época colonial. Por aquí pasó el 60% del oro que venía de Sudamérica, de España, pasó por Panamá. Podemos también hablar de la inmensa riqueza cultural que tenemos aquí con 7 pueblos indígenas vivos, tremendamente auténticos, con sus tradiciones ancestrales, su historia fascinante. Y a todo eso le complementamos, además de esa biodiversidad increíble también que mencioné antes, que ha hecho que el Instituto Smithsonian tenga en Panamá desde hace más de 100 años un instituto de investigaciones tropicales que tiene centros de visitantes. Y a todo eso le sumamos que tenemos una capital vibrante, una capital con la capital de los rascacielos de Latinoamérica, que no solo es vibrante y un mundo para los negocios, sino que tiene una capital moderna inserta en una selva neotropical. Es una cosa tremendamente exótica que tú puedas estar en un hotel muy cómodo, viviendo la experiencia del casco antiguo, que es patrimonio de la humanidad, con toda su cultura y toda su historia, y que en 20 minutos o 30 minutos puedas estar metido en medio de la selva, teniendo una experiencia de avistamiento de aves en la torre del Rainforest Discovery Center, en un ambiente también completamente auténtico, completamente natural, apreciando en contacto con esa naturaleza, que además es la que consideramos que van a estar buscando los visitantes de post-COVID, ¿verdad? Todo eso también en un entorno seguro, una economía dolarizada, así que realmente estamos concentrando una propuesta interesante. En cuanto al funcionamiento de PromTour, esto es una entidad que se creó a raíz de una ley en el año 2017 y se buscaba darle una continuidad a través de una alianza público-privado, continuidad a la estrategia de mercadeo internacional. Efectivamente, Viviola Pitti fue la primera directora ejecutiva. Ella presentó su renuncia hace ya 2 meses y ahora
tiene un director interino, que es quien mencionaste, a Juan Manuel Enríquez, y de aquí en adelante, digamos digamos el propósito del trabajo entre la Autoridad de Turismo y Promtur es esa mancuerna con el trabajo o digamos con el eje que sería nuestro plan maestro, y es esa estrategia que acabo de comentar de diferenciación, esas acciones consensuadas y coordinadas que realmente pensamos que vamos a causar un impacto y que aunque nos tomará algunos años más, porque por supuesto que ahora la presente pandemia cambia todo, pero estamos seguros que eventualmente los viajeros volverán a tomar sus maletas, comenzando por los más jóvenes, que además podemos decir que es el tipo de viajero, podemos hablar de los millennials, que más se puede interesar por estas experiencias auténticas, por estas culturas autóctonas, por esta biodiversidad hermosa que tenemos, y complementado siempre por el canal navegable, uno de los canales navegables más importantes del mundo, tal vez una de las obras más importantes de ingeniería del mundo, que es el Canal de Panamá. Así que la idea es, regresando a la pregunta, trabajar la alianza público-privada con el Fondo de Promoción Turística, Promtur, que es el brazo de mercadeo internacional, el que ejecuta con nosotros las campañas de promoción internacional, ¿verdad? Así que sin duda estamos ante momentos de cambio, pero en esos momentos de cambio y de grandes retos y dificultades, también es un momento donde aparecerán oportunidades y donde realmente queremos aprovechar para mostrar esa cara de Panamá al mundo. Bueno, hay otro de los temas candentes, es el patrimonio. Panamá tiene patrimonio de la humanidad por la UNESCO, diferentes espacios, y también creo que en las conversaciones que hemos podido mantener, y eso sí que por lo tanto es más personal, sí hemos hablado mucho de cómo posicionar Panamá para que otras personas, lo que tú decías cuando trabajabas en el centro del país, cómo dar a conocer esos lugares. ¿Por qué tenéis iglesias, como puede ser la iglesia de Santiago, esa de la que me hablaste en ese momento, y aparte, por un proyecto que has presentado y se te concedió la medalla de oro de la Orden de los Caballeros del Camino de Santiago en Fitur este año? Creo que esa unión, esa simbiosis entre cultura, naturaleza, etnias, hace a Panamá un país seguro y a su vez tremendamente desconocido, como tú bien decías. Que la Orden del Camino de Santiago te haya concedido la medalla de oro, que tienen poquitas personas, es uno de los detalles importantes, es precisamente por ese enfoque claro de convertir a Panamá también en un nexo de salida para llegar a Santiago de Compostela en España, pasando por la iglesia de Santiago. ¿Dónde está la iglesia de Santiago exactamente? Que va a cumplir 500 años, por cierto, ¿no? Sí, la más importante es la de Santiago de Natá de los Caballeros, que fue el pueblo que fundaron los españoles, la colonia española, para justamente atacar en su momento, eran 100 caballeros, para atacar a los pueblos indígenas que eran muy aguerridos en esta zona, y ahí ha quedado este legado de esta iglesia, que es una de las más antiguas del Pacífico americano. Bueno, será un privilegio para la Orden de los Caballeros del Camino de Santiago el empezar a conocer también cómo en Iberoamérica, así como en Santiago del Estero en Argentina o en Santiago de Chile, ha habido diferentes eventos importantísimos. Hasta en Coahuila, México, hay una iglesia de Santiago. Realmente es muy bonito. Pero, diciendo esto, ¿cómo vais a posicionar ese turismo, digamos, histórico y ese turismo cultural fuera de las fronteras de Panamá? Bueno, realmente ahí es donde entra la estrategia de comunicaciones, la estrategia de mercadeo, que si bien desarrollamos en el corazón de este plan maestro, lo ejecutamos en conjunto con Promtur, con el Fondo de Promoción Turística. La idea es dirigirnos a un nicho que hemos identificado que es el que probablemente más estaría interesado en estos productos. Podemos hablar del viajero consciente, lo que en inglés podríamos llamar el discerning traveler, que es una tendencia cada vez más importante en el mundo de un viajero que se interesa no solo por conocer los sitios, sino porque su experiencia sea significativa, ¿no? Un turismo con propósito, también podemos llamarle,
Se habla de que Booking.com, por ejemplo, en sus últimas encuestas, año 2018-2019, reconocía que hasta el 70% de los viajeros querían viajar con experiencias sostenibles, quería tener contacto con estas culturas vivas, así que es una tendencia importante y donde acá le colocamos el valor agregado de que además le causa una diferencia en la vida de estas personas cuando llega el dólar del turista que aprecia su cultura, es decir, la refuerza y a la vez le genera una oportunidad económica que no tenía si no fuera por el turismo, ¿verdad? Así que ese segmento que está repartido por diferentes mercados alrededor del mundo, los hay también en Panamá para el turismo interno, que vamos a comenzar, por supuesto, dándole más énfasis ahora que las fronteras están cerradas y estamos trabajando en nuestras campañas de turismo interno, pero realmente es apuntándole a ese viajero que aprecia que hayan esfuerzos de conservación, que aprecia que haya una cultura auténtica conservada, que aprecia que hayan áreas verdes, áreas protegidas, también conservadas y que hayan esfuerzos humanos detrás ayudando a conservarlo. Bueno, desde la revista Excelencias te podríamos decir que en 1997 visitamos, invitados por George Novi, que en aquel momento era el propietario de Aeroperlas, hoy Panamá, la línea aérea, conocimos una isla que se llama Coadule y la definimos como bienvenidos al paraíso. Podemos ser testigos fieles y directos de que Panamá es un gran desconocido, tiene unas etnias que conviven con la población permanentemente, sin dejar ni sus vestidos, ni sus tradiciones, ni su cultura, y ni siquiera sus leyes. Y por lo tanto, esto mismo, te decía que yo quería que fueras el invitado, pero es que amo tanto y conozco vuestro país, que realmente me entusiasmo con ello, ¿no? Sí que te diría de nuevo que sois el país que más visitable, con más etnias y más fácil de llegar, con unos costes asequibles y con un tema importante, la gastronomía. La Academia de Gastronomía de Panamá es otro de los elementos fundamentales que a través de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que tengo el honor de ser el vicepresidente ejecutivo con el señor Rafael Ansón, queremos incitaros a que le deis más fuerza y que esa cultura del ajiaco iberoamericano tú no la pongas en valor. ¿Qué va a hacer Panamá? Y ya para despedirnos casi, dime, ¿qué va a hacer Panamá para potenciar su gastronomía como uno de los elementos básicos para promocionar el turismo y el turismo de calidad también? De acuerdo, no, realmente nosotros hasta tenemos una designación de la UNESCO también como ciudad creativa en gastronomía, así que se reconoce el potencial que existe de tener, por la riqueza cultural que tenemos, nuestra multiculturalidad se refleja en la gastronomía, ¿no? Y aquí realmente se puede comer maravillosamente bien, no solo en la ciudad de Panamá con esa mezcla, sino en diferentes pueblos del país con diferentes toques de identidad importantes, ¿no? Esto es un tema que también estamos considerando en este plan maestro, cómo se va a reforzar, pero hay un elemento también que está relacionado con la gastronomía, que es el café. Panamá tiene el café más valioso del mundo. Se ha llegado a pagar hasta $10,000 por un kilo de café geisha, que es una variedad que no solo crece en Panamá, pero en Panamá crece con unas características que no se dan en otros países y por eso los compradores están dispuestos a pagar esos precios. Ese café crece en las faldas del volcán Barú, el suelo volcánico es el que le da ese sabor especial, y es un volcán que además es una experiencia turística porque es el punto más alto del país, donde se puede recorrer un sendero, llegar a su cima y divisar ambos océanos cuando no está tan nublado. Así que aquí tenemos realmente de todo, como decías, en un territorio pequeño, fácil de recorrer, con buena infraestructura, seguro, que es muy importante, sobre todo para los viajeros que vienen de países más desarrollados, que para ellos es importante contar con un destino seguro. Así que realmente, regresando a la pregunta de la gastronomía, sí es un eje importante que queremos seguir desarrollando. Y para dejar un buen sabor de boca al sector privado, que sabes que tiene muchas demandas y en todos los sitios se van pidiendo también ayudas, vosotros estáis alojando a las personas que tienen problemas de COVID en los hoteles para darles también funcionamiento. ¿No consideráis o consideráis, mejor dicho,
que vais a poder potenciar para acabar con estos contagios, sacar de esos barrios que no son los más, digamos, elegantes de la ciudad, los más poderosos, a muchas de esas personas y distribuirlas en la planta hotelera, que a un precio adecuado podría apoyar a que esa enfermedad no se extienda de esta forma? ¿Vais a hacer un esfuerzo en llevar a esas personas hacia la planta hotelera para que ellos puedan también tener unos ingresos que les permitan no solamente mantener a sus empleados, sino también no perder de tener el hotel cerrado y tener ingresos? ¿Será uno de los objetivos del presidente Cortizo y que transmitirá a través del Ministerio de Turismo? Seguro, seguro. De hecho, ya existe un grupo de hoteles, un grupo de la planta hotelera que ha considerado o ha aportado los hoteles para efectos de que sean incluidos para el servicio a los enfermos. De esta manera, como dices, se logra un aislamiento mayor. O sea que ya está en marcha este proceso. Ya hay grupos de hoteles solidarios que han aportado en diferentes regiones del país. No tengo la cuenta última en este momento, pero eran varios miles de habitaciones que estaban incluidas en este régimen, ¿no? Así que la idea definitivamente es fundamental y se ha estado implementando y ha sido parte de este esfuerzo solidario que la industria del turismo también se ha sumado para sumarse a la lucha contra este virus que nos ha tenido a todos en una posición bastante difícil alrededor del mundo, ¿no? Bueno, pues si me das en 4 palabras, ¿qué les dirías a los posibles viajeros que lleguen a Panamá o que vayan hacia Panamá? ¿Cómo les dirías? ¿Qué les quiere decir Panamá? Panamá les quiere decir que aquí va a encontrar un país que se va a estar manejando, se está manejando y se seguirá manejando con estándares estrictos para darle confianza a esos viajeros y que también Panamá, sobre todo para este periodo, tiene cantidades importantes de espacios naturales que les permitirán sentirse seguros, confiados, además de estar disfrutando de riquezas tan variadas como espacios insulares, islas vírgenes o selva tropical, ¿verdad? O valles o montañas, ¿verdad? Una variedad de elementos naturales que son los que posiblemente la gente va a estar buscando en este contexto, además de toda la otra oferta que ya mencioné, ¿verdad? Pero como énfasis ahora diría la confianza de los buenos manejos a través de protocolos y estos espacios naturales para conectarse con uno mismo y con la naturaleza. Gracias por tu presencia y aquí nos despedimos. Un abrazo. Un placer. Un abrazo, hasta luego.